Bueno, les decía entonces que los objetivos es hacer una pequeña introducción, hablar de conceptos generales de las cardiopatías de izquierda-derecha asianóticas, ¿sí? Repasar un poco fisiopatología y clínica, ya lo habló Andrea, pero vamos a hacer eh, un repasito para ver cosas que nos van a interesar en el posoperatorio. Después, en lo que más me voy a centrar va a ser en hablar de las generalidades de la recepción del paciente postquirúrgico y después de cada patología específica, algunas cosas para no hacerlo muy largo, porque si no podemos hablar mucho tiempo, ¿sí? Con respecto a la incidencia, esto habló Lucas el webinar pasado, del 0,8% de los recién nacidos vivos y la mitad tienen síntomas en el periodo neonatal, sabiendo que en Argentina nacen 700.000 bebés por año, ¿sí? O sea, son 7.000 cardiópatas al año, 3.500 van a requerir cirugía antes del año y 1.100 no llegan a la cirugía, ¿sí? Así que hay mucho trabajo por hacer. Y el pediatra, el neonatólogo, el médico general, ¿sí? Son la primera línea, son los que sospechan el diagnóstico, los compensan, por eso entender la fisiopatología, las formas de presentación, es importante para tomar las conductas adecuadas, derivar al paciente en las mejores condiciones para que se opere en tiempo y forma, ¿sí? Muchas veces la sintomatología, como veíamos, es inespecífica y a veces antes de sospechar una cardiopatía uno puede eh, tratarlo como si fuese una sepsis o un síndrome de dificultad respiratoria, ¿sí? Lo que habló un poco Andrea, lo repasamos rápido, son las cardiopatías, perdón, las cardiopatías asianóticas, tienen flujo pulmonar aumentado, son las más frecuentes, CIB 30%, ductus, CIA y canal AB. Como había hablado Andrea, tienen flujo pulmonar aumentado, o sea, un QPQS aumentado, una relación entre el flujo pulmonar y sistémico aumentado, o sea, hay más flujo en los pulmones. Sufren de insuficiencia cardíaca, y este es el concepto central de estas cardiopatías, y la clínica, como hablábamos, es de cuadros respiratorios a repetición, bronquiolitis, ¿sí? Viven taquipneicos, diaforéticos, y como tienen aumentado el gasto metabólico, no crecen bien, ¿sí? La gran mayoría de estos pacientes se logran compensar por suerte con tratamiento médico y muchos llegan a la cirugía programada y en buenas condiciones, ¿sí? Con respecto a la fisiopatología, hay tres características fundamentales. Están los Jung de izquierda a derecha con sobrecarga de volumen, y también cuando los defectos son muy grandes pueden tener sobrecarga de presión, ¿sí? Como una CIB grande o como un ductus grande, ¿sí? Que no solo transmiten volumen, sino que pueden transmitir también presión, ¿sí? Y después están los shunts de izquierda a derecha con sobrecarga de volumen, los que decía Andrea que eran los pretricuspidios, que son shunts de baja presión, que hay sobrecarga de volumen sobre el ventrículo derecho, dilatación del ventrículo derecho y de arteria pulmonar, y tienen flujo pulmonar aumentado. Y después tienen los que son con mezcla de tipo ventrículo único, donde hay sobrecarga de volumen de ambas cavidades, ¿sí? Esto es importante y creo que no lo habíamos hablado, que los factores que determinan el grado de cortocircuito es el tamaño del defecto y las resistencias vasculares pulmonares y sistémicas, ¿sí? Un defecto chiquito va a tener mucho gradiente entre una cavidad y la otra, ¿sí? Y va a transmitir, no va a transmitir presión, entonces esos pulmones van a estar protegidos, pero sí va a tener mucho, o puede tener mucho flujo pulmonar, ¿sí? Entonces, esto que es lo que venimos diciendo del QPQS y de las relaciones entre flujo, presión y resistencia, es un concepto importante, sabiendo que, por ejemplo, en los recién nacidos, que tienen las resistencias pulmonares todavía elevadas por neonatos, en donde las arteriolas pulmonares tienen más músculo que luz, ¿sí? Quizás esos shunts de izquierda a derecha no se evidencian clínicamente, y a medida que van bajando, las resistencias pulmonares empiezan a shuntear
más, a tener más soplo, ¿sí? A tener más clínica, básicamente, ¿sí? En el tiempo, esa sobrecarga de volumen y de flujo hace que el lecho pulmonar empiece a aumentar su resistencia, y es lo que nosotros queremos evitar. Queremos evitar que estos pacientes lleguen a tener la enfermedad vascular pulmonar, que son esas arteriolas muy gruesas y musculosas que no permiten pasar la sangre y que no se puede revertir, básicamente. Bueno, perfectísimo. Ahí está. Bueno, la clínica, lo que había hablado Andrea, sufren de insuficiencia cardíaca estos pacientes, como había dicho Lucas también, que lo había descrito muy bien, como si fuese una ola, porque hay mucho volumen y mucha sobrecarga de volumen, hace que tengan taquicardia, taquipnea, aumento del trabajo respiratorio. Bueno, el soplo va a variar dependiendo de la diferencia de presiones, van a tener ritmo de galope, R3, y soplo mesodiastólico izquierdo en la CIB y el ductus, ¿sí? Cardiomegalia, hepatomegalia, sudoración, piel fría, y obviamente falla del crecimiento. Y esto que hablábamos recién, que los cortocircuitos de izquierda-derecha generalmente no cursan con insuficiencia cardíaca hasta las 6-8 semanas, cuando esas resistencias vasculares pulmonares caen y empieza a haber más cortocircuito. Entonces nosotros vamos a tener que tratar de hacer es enseñarle al bebé a surfear esa ola y llegar en mejor condición a resolver ese problema, ¿sí? Bueno, y el centro del webinar se basa un poco en esto, en mi parte, que es la recuperación postoperatoria, y en esto yo un poco también a lo que había hablado Marcos en el webinar anterior. Es un trabajo en equipo, es multidisciplinario, ¿sí? Es muy importante trabajar de manera complementaria y sistematizarse, ¿sí? El chico empieza la recuperación cardiovascular antes de que salga de quirófano, ¿sí? Entonces tiene que haber un ordenamiento previo en la unidad, donde tiene que haber previsión de las situaciones que pueden surgir, y estar completamente provisto de todos las medicaciones, ¿sí? Y todo lo que se necesita para recuperar al paciente. Bueno, esto también es importante, el repaso constante y actualizado de los protocolos. Esto va cambiando, la tecnología avanza rápidamente y surgen nuevos tratamientos, y esto tiene que estar en constante revisión y cambio, ¿sí? Y obviamente la calidad técnica y humanizada del equipo, ¿sí? Bueno, lo que decía esto, conocer antes de actuar, ¿sí? Antes de recibir al paciente es importante tener datos de la historia clínica, ¿sí? El diagnóstico anatómico preciso, saber a qué nos vamos a enfrentar en la recuperación, cómo es la fisiopatología del defecto, un poco lo que hablábamos recién, si este chico previamente a la cirugía por la insuficiencia cardíaca tuvo daños pulmonares, tuvo muchas infecciones pulmonares, tuvo mal progreso ponderal, tiene otras cosas clínicas que impacten en la recuperación postquirúrgica, ¿sí? Y después, obviamente, la historia del niño y de la familia es importante saber, estar en comunicación permanente con la familia durante la recuperación, ¿sí? Después, importante de la cirugía, saber y hablar con el cirujano los tiempos quirúrgicos, ¿sí? El tiempo de circulación extracorpórea y de clampeo. Esto es lo que había hablado Ramiro un poco en el webinar anterior. La cirugía, la circulación extracorpórea hace que los elementos de la sangre estén en contacto con elementos que son sintéticos, por ende, después de la cirugía
todos esos elementos generan una reacción inflamatoria y pueden generar bajo gasto, así que el tiempo de circulación intracorpórea y el tiempo de clampeo va a repercutir también en lo que nos vamos a encontrar en el postoperatorio, ¿sí? También obviamente saber si hubo complicaciones intraoperatorias, si hubo arritmias, si hubo paro, si hubo hemorragias. Lo que nos también sirve durante la cirugía es hacer el ecocardiograma transesofágico, ¿sí? Que nos va a dar elementos le va a dar elementos al cirujano de cómo fue la reparación anatómica, o si quedaron defectos, o si en ese momento se puede resolver algo. Nos vamos a anticipar a una complicación postquirúrgica, ¿sí? Después, cómo sale el paciente de la bomba, ¿sí? En las patologías que vamos a ver nosotros en este webinar, muchos tienen posibilidad de salir extubados de quirófano, ¿sí? Después el cierre del tórax, hay chicos que la mayoría de estas patologías que hablamos nosotros van a salir con tórax cerrado, ¿sí? Pero si surgen complicaciones pueden salir con tórax abierto y cerrarse de manera diferida en la unidad de terapia intensiva. Saber con qué soporte hidrópico salen de bomba, ¿sí? La cantidad de drogas, las dosis, los tiempos, ¿sí? Si salen con cánula de diálisis, si el chico sigue orinando normalmente. Y después, para nosotros, las medidas de aislamiento, bioseguridad y protección que vamos a tener que tomar, ¿sí? Entonces, concepto central, más planificación, menos improvisación, nos va a llevar a mejores resultados, ¿sí? Y mejor resultado para el paciente. Hablando del posoperatorio propiamente dicho, decíamos, equipo multidisciplinario, central, el enfermero, ¿sí? Obviamente el terapista neonatólogo, el cardiólogo, el cirujano cardiovascular, los kinesiólogos, imágenes, el equipo multidisciplinario que trabaje con comunicación clara y fluida, planificando lo más que se pueda para evitar improvisaciones. Y después hay dos momentos también importantes, que son el transporte del quirófano. El paciente a veces llega a la unidad descompensado porque se descompensa durante el traslado, sale en una condición en el quirófano y llega a la unidad en otra condición, así que estar preparados y planificar el transporte también es importante. Y después, en la transferencia de la camilla de transporte a la cama de la unidad, siempre estar atento a la oxigenación, que no se extube, ¿sí? A la oxigenación, a la ventilación, y básicamente planificar bien la preparación del traslado y la llegada a la unidad, ¿sí? Bueno, con respecto a la evaluación general y monitoreo de la llegada del paciente, hay que hacer una evaluación siempre sistemática y jerarquizada. Esto, la evaluación, la evaluación empieza por la inspección del paciente. Con solo mirar al paciente uno puede evaluar la apariencia, si el chico está dormido, si el chico está despierto, el trabajo respiratorio, la circulación o el color, solo con mirar, ¿sí? Y si yo evalúo, identifico que algo está mal, voy a tener que intervenir, ¿sí? Para compensar al paciente. Entonces, para trabajar de manera sistemática y jerarquizada, ¿sí? Lo primero y más importante es la vía aérea, ver si está permeable, si está obstruida, si está sostenible o no sostenible, el tubo endotraqueal o el dispositivo de administración de oxígeno. Después ver cómo respira el chico, la frecuencia respiratoria, el patrón respiratorio, el esfuerzo, si expande bilateralmente ambos hemitórax, los ruidos respiratorios y la saturación. Después la circulación, frecuencia, ritmo, pulsos, relleno, temperatura y evaluar qué goteos trae, ¿sí? Después el déficit neurológico, si el chico está despierto, si se mueve, el tono, las pupilas. Y por último, evaluar toda la piel del paciente, ¿sí? Ver que no haya sangrados,
ver que los drenajes estén bien colocados, que las vías estén bien colocadas, si tiene sonda nasogástrica, si tiene sonda vesical, etc. Después, con respecto ya pasando al monitoreo, hay monitoreos que son macromonitoreos de los signos vitales y micromonitoreos que son como el NIRS, que es para evaluar la microcirculación cerebral o esplácnica, ¿sí? El monitoreo tiene que ser continuo, de signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial, electrocardiograma para evaluar el ritmo y la saturación, ¿sí? Y después, siempre en la salida de quirófano, uno le realiza al paciente electrocardiograma, si tiene cables epicárdicos con cables epicárdicos, radiografía de tórax para evaluar el tubo endotraqueal y los drenajes, y después el estado ácido base, ver con qué láctico sale de quirófano, con qué láctico entra en la unidad de terapia intensiva, ¿sí? Saturaciones arterial y venosa, para ver la extracción de oxígeno, ¿sí? Y después hemograma, coagulograma, y evaluar los sangrados, ¿sí? Por último, también se puede realizar ahí el ecocardiograma Doppler color, que es un estudio fácil de realizar al lado de la cama del paciente, también para evaluar la cirugía y la función, si tiene derrame, si no tiene derrame, etcétera, etcétera. Y por último, lo que es muy importante, más que nada para enfermería, es hacer un balance de ingresos-egresos minucioso, dependiendo de la complejidad del paciente, va a requerir balances horarios y estar atento a las pérdidas, más que nada las primeras 4 horas de salida de quirófano, ¿sí? Bueno, yendo a las patologías específicas que estamos tratando en este webinar, el ductus, ¿sí? Como había hablado Carlos, la gran mayoría de los ductus se cierran por cateterismo. Acá en el ductus hay dos universos de pacientes. Un universo es el de los pacientes nacidos de término, ¿sí? Que el ductus no los descompensa y se pueden cerrar electivamente de más grandes, ¿sí? Incluso hay ductus que son silentes y que se diagnostican mucho más grandes, y ese es otro tema a discutir. Pero la gran mayoría de los ductus se cierran por cateterismo con dispositivo, como veíamos, y después el otro universo de pacientes es pacientes prematuros, ¿sí? Y de bajo peso, que la dificultad ahí para el cardiólogo y para el equipo de neonatólogos es ver si ese ductus es el que genera los problemas clínicos que puede llegar a tener un paciente prematuro, ¿sí? Como puede ser hemorragias intracraneales, enterocolitis necrotizante o enfermedad pulmonar, ¿sí? Entonces, es fundamental hacer bien el diagnóstico y ver qué repercusión hemodinámicas le genera el ductus en el prematuro. Como decía Carlos, el tratamiento quirúrgico se da en los ductus grandes con repercusión hemodinámica, ¿sí? Para tratar la insuficiencia cardíaca, las infecciones pulmonares recurrentes y evitar la enfermedad vascular pulmonar. O en los prematuros, cuando fallan los AINES o hay complicaciones de los AINES o contraindicación, o cuando los bebés prematuros están muy inestables, también requieren el cierre del ductus. Acuérdense que el ductus es una estructura extrapericárdica, ¿sí? Y se hace la cirugía sin bomba de circulación extracorpórea, como nos explicaba Carlos recién. El enfoque puede ser con hemoclip, ligadura de transficción. En los chicos más grandes, ¿sí? En los que se operan electivamente de ductus, el promedio de estadio hospitalario son 3 días, y a las 3 semanas ya están haciendo prácticamente actividad normal. Y la contraindicación es la hipertensión pulmonar severa con enfermedad vascular pulmonar irreversible, eso a lo que no queremos llegar. El manejo posoperatorio
lo que decíamos al principio, hay que hacer siempre la evaluación clínica completa, sistemática y jerarquizada. Generalmente son chicos que salen de quirófano extubados y en buena condición, se hace un monitoreo con electro, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación, muchas veces ni siquiera requieren monitoreo invasivo. La sedación se hace solo manejo del dolor por la toracotomía, con AINES y a veces con morfina dosis bajas. El objetivo es mantener al paciente confortable y respirando espontáneamente. El manejo hídrico es sin restricción, 100% de necesidades basales en la salida y a las 4 o 6 horas, si el chico está despierto, tiene ruidos hidroaéreos, se puede progresar la vía oral. Excepto que, bueno, que previamente a la cirugía ya ha tenido mucha sintomatología y mucha sobrecarga de volumen, bueno, ahí hay que tomar otras conductas. Generalmente no requieren manejo inotrópico postquirúrgico, a lo sumo pueden requerir dopamina a dosis inotrópica y no mucho más que eso. Manejo respiratorio, como les decía, la gran mayoría salen extubados de quirófano, si no se extuban en las primeras horas. Y obviamente en el mundo de los prematuros, que ya vienen en ARM prolongado, que tienen problemas extracardíacos, obviamente van a requerir el cuidado de una terapia de neonatología que venían trayendo, básicamente. ¿Sí? Y un poco hablando de las complicaciones específicas del ductus, obviamente los sangrados, las atelectasias. Acuérdense que en las imágenes que nos mostraba Carlos, traccionan un poco el pulmón para poder acceder a la zona del ductus. Neumotórax, la lesión del nervio recurrente, estar atento al estridor, ¿sí? y a la alimentación del chico los días posteriores a la cirugía. La parálisis frénica, que es menos recurrente, que trae respiraciones paradojales o poco movimiento de un hemitórax, ¿sí? La otra cosa es la lesión del conducto torácico, que puede traer kilotórax y problemas respiratorios, bueno. Y después, yendo a complicaciones más severas, son la ligadura accidental de la rama pulmonar izquierda, del bronquio izquierdo, o incluso a veces de la aorta, ¿sí? Y después la infección de la herida y el síndrome de Horner, que puede también aparecer cuando manipulan la cadena simpática en el callado aórtico, ¿sí? Con respecto a la comunicación interauricular, lo que decía Andrea y lo que decía Carlos, la gran mayoría son ostium secundum, se cierran de manera percutánea, y el tratamiento quirúrgico, acuérdense que es con bomba de circulación extracorpórea y en normotermia. Con respecto al cierre percutáneo, lo que hablábamos y lo que nos interesaba son los bordes, y los candidatos a cierre percutáneo tienen que tener los bordes adecuados, mínimo de 5 milímetros. El que más limita la elección del dispositivo es el borde aórtico, ¿sí? Obviamente la indicación es que tengan QPQS mayor de 1,5. Se realizan pacientes mayores de 15 kilos, guiados por ET, por ecocardiograma transesofágico, en tiempo real. El cardiólogo lo guía al hemodinamista en la colocación del dispositivo. También está descrito la ecocardiografía intracardíaca, que hace reconstrucciones en tiempo real y reconstrucciones 3D del septum interauricular y del defecto, ¿sí? Después del cierre percutáneo, generalmente los pacientes salen extubados de la sala de hemodinamia, se manejan en sala,
obviamente hay que hacer una evaluación clínica completa, atentos a los eventos embólicos, que es lo más grave, como decía Carlos, a las arritmias, al dolor de pecho por derrame pericárdico, así que se van a manejar en sala, con manejo de dolor, con AINES, bueno, control de sangrados básicamente por la punción femoral, y van a requerir aspirina por 6 meses hasta que se epitelice todo el dispositivo, y profilaxis de endocarditis también por el mismo motivo. En la recuperación del cierre de CIA por cierre percutáneo, lo ideal es hacer el control de la ubicación del dispositivo con radiografía y ecocardiograma a las 12 o 24 horas para ver que no queden shunt residuales, que no haya derrame pericárdico y que no haya ninguna complicación. Las complicaciones son muy escasas, el más frecuente es el derrame pericárdico, pueden hacer cefaleas migraniosas y de hecho está en la bibliografía, los dolores de cabeza post-cierre de cateterismo, y después, bueno, un poco las complicaciones que ya veníamos hablando. Lo bueno del cierre percutáneo es que en 24 horas, 48 horas, los pacientes están de alta, ¿sí? En el cierre quirúrgico, como decía Andrea, más o menos se da el timing es entre los 2, 4 años, 3 a 5 años. ¿Sí? Obviamente la indicación es QPQS aumentado y dilatación de cavidades. Y las CIA que se operan, ¿sí? Que van a quirófano, a cierre quirúrgico, son las CIA que no son ostium secundum. Como decía Carlos, las seno venoso, que pueden tener anomalía parcial, o las CIA seno-coronario más raras, obviamente las ostium primum tipo canal, y las ostium secundum grandes, sin bordes, y que no son aptas para cierre percutáneo. En el manejo posoperatorio, siempre haciendo la evaluación clínica completa, sistemática y jerarquizada. Generalmente estos pacientes salen con monitoreo de signos vitales continuo, a veces requieren monitoreo invasivo, ¿sí? La gran mayoría de las veces salen con vía central, y raro que requieran un monitoreo en arteria pulmonar. La generalidad del manejo de los fluidos post circulación extracorpórea, como salen con mucha sobrecarga de volumen generada por la bomba del oxigenador, uno trata de que las primeras horas estén con aportes de la mitad de las necesidades basales, con aportes de calcio y de magnesio, y progresando, si el chico evoluciona bien, a 3/4 las necesidades basales en las primeras 24 horas, y luego a las 48 horas, si el chico evoluciona bien, ya se le puede dar dosis, las necesidades basales completas, incluso progresar la alimentación. Ojo con los más grandes, con los niños, con los adolescentes y cierre de CIA, que se utilizan técnicas de hemodilución, a veces bajan muy anémicos, salen muy anémicos del quirófano, pero es una anemia relativa temporal, y muchas veces se transfunden y quizás no requieren transfusiones, sino que están hemodiluidos y lo que requieren es desembarazarse un poco de la sobrecarga de líquido. Como salen extubados y generalmente en buena condición, el objetivo es darles confort, que no estén ansiosos, que no aumenten el gasto metabólico, tratar de que mantengan siempre la respiración espontánea, la tos efectiva, que logren sacar las secreciones. Si no hay sangrados, se pueden utilizar AINES, y como sedación, dexmedetomidina en goteo continuo, opioides a dosis bajas, benzodiazepinas, según lo que necesite el paciente. Generalmente no requieren inotrópicos, se puede dejar milrinona a 0,5-0,75 gamas kilo minuto por 24-48 horas, más que nada cuando el BD es poco complaciente, estaba muy dilatado, se lo puede dejar como soporte. El manejo respiratorio, lo que decía recién, muchas veces salen sin requerimientos de ARM,
y hay que mantenerlos confortables con respiración espontánea. Sí, estar atentos a los sangrados, evaluar el drenaje mediastinal, como decía Carlos, que se coloca en la cirugía. A veces requieren mediastino pleural, y esto para evaluar los sangrados, ¿sí? Más que nada las primeras 4 horas postquirúrgicas, que son donde aparecen los sangrados quirúrgicos y donde hay que tomar conducta a veces quirúrgica cuando uno no logra detener los sangrados. Después pueden salir muchas de las veces con cables epicárdicos. Más que nada estar atentos en la CIA senovenoso, donde el parche que nos mostraba Carlos se coloca en la zona del nódulo sinusal, o en las CIA ostium secundum muy grandes, donde hay riesgo de que manipulen el nodo AB, y obviamente en las CIA ostium prim. Complicaciones: el derrame pericárdico pleural, las arritmias, disfunción del nodo sinusal, la taquicardia ectópica de la unión, el bloqueo B completo, ¿sí? Es raro que hagan disfunción del VI, pero la pueden hacer más que nada los grandes cuando tuvieron mucho tiempo de sobrecarga de volumen sobre el ventrículo derecho y el VI queda restrictivo. Una vez que se arregla el defecto, a veces el VI le cuesta un poco arrancar en el postquirúrgico inmediato, y a veces requieren inotrópicos y un soporte inotrópico, ¿sí? Después, estar atentos a cuando son CIA senovenoso, la obstrucción de las venas sistémicas, y en los cierres por cateterismo también puede haber obstrucción de las venas pulmonares, ¿sí? Y en los más grandes, que estuvieron más tiempo con sobrecarga de volumen, más flujo pulmonar, riesgos de hipertensión pulmonar y función sistólica y diastólica, más que nada del BD. Si aparece hipoxemia, ahí hay que buscar drenajes venosos sistémicos que hayan quedado del lado izquierdo. Más que nada, muchas veces puede pasar que dejen el parche con parte de la vena cava inferior con comunicación hacia la aurícula izquierda, y eso puede generar cianosis. Y después lo que se ve en el posoperatorio más alejado es el síndrome postpericardiotomía, que puede incluso aparecer hasta un mes después de la cirugía, que es un cuadro de fiebre, astenia, dolor precordial, frote, leucocitosis, derrame pericárdico, y que se trata la gran mayoría de las veces se trata con tratamiento médico, con AINES, con corticoides, suele mejorar, y muy pocas veces llega a requerir drenaje quirúrgico, ¿sí? Bueno, con respecto a la CIB, como decía Andrea, en el manejo de la CIB uno puede tomar conductas expectantes en las CIB chiquititas, más que nada las musculares y algunas perimembranosas que no generan descompensación y suelen cerrarse espontáneamente. Con otras CIB se puede, que tienen más sintomatología de insuficiencia cardíaca, se puede compensar con tratamiento médico y mejorar la condición clínica del paciente para cuando requiere el cierre quirúrgico llegue en mejor condición. Bueno, y esto es lo que hablaba también Carlos. En la CIB el cierre percutáneo es mucho más, el cierre percutáneo del cierre por cateterismo y con dispositivos, es mucho más específico para CIBs musculares de la zona trabecular, o en algunas CIBs perimembranosas, o incluso también en CIBs residuales, o en el tratamiento híbrido, como nos explicaba
Carlos. El cierre percutáneo de CIB, si bien tiene mucho menos mortalidad, tiene bastantes tasas de complicaciones, específicamente más las perimembranosas con riesgos de bloqueo AB. El tratamiento quirúrgico de la CIB, como nos explicaba Carlos, se dan los defectos grandes en los que tienen mucha clínica de insuficiencia cardíaca, donde el QPQS es de 2:1, donde hay alteraciones del crecimiento, y el chico tiene tanto gasto metabólico que no logra crecer. Después en la CIB, moderadas a grandes, con presiones pulmonares de más del 50% de la sistólica, o sea, las no suprasistémicas, deberían cerrarse también tempranamente para evitar que llegue a la enfermedad vascular pulmonar. La CIB tipo canal, que esto también lo vamos a hablar en canal, las CIB subpulmonares o perimembranosas que generan insuficiencia aórtica, esas no se cierran, más que nada las subpulmonares sí tienen que cerrarse de manera quirúrgica, y las perimembranosas que generan, que el jet de la CIB genera insuficiencia aórtica, requieren cierre quirúrgico porque puede dañar la válvula aórtica a largo plazo. Por eso hay que evaluar bien el tiempo y el timing de la cirugía. Obviamente las CIB que no se logran controlar con tratamiento médico hay que cerrarla prontamente, más que nada los primeros 6 meses de vida. Si las presiones pulmonares superan el 50% de la sistémica, el cierre quirúrgico se programa un poquito más tempranamente, el ideal son 6 meses, no dejar más allá del año muchas veces. Y en los chicos sindrómicos con síndrome de Down, tratar también de operarlos más tempranamente. Con respecto a la estrategia quirúrgica, lo que había hablado Ramiro en el webinar anterior, se puede hacer la cirugía, la correctora, directamente con el cierre del defecto, o se puede tomar 2 pasos en donde los chicos descompensados o con problemas extracardíacos que no se pueden resolver, se hace esa arteria pulmonar para proteger la circulación pulmonar del hiperflujo y hacer el cierre del defecto de manera diferida. El manejo posoperatorio de las CIB, siempre la evaluación completa, sistemática y quizá con monitoreo no invasivo y continuo de los signos vitales. Pueden requerir monitoreos invasivos de presión, PVC, y algunos con catéter en la aurícula izquierda. La sedación va a depender de si salen extubados de quirófano o no, si están en buena condición y respirando espontáneamente, analgesia habitual, y si fueron chicos que tuvieron hipertensión pulmonar previa o durante la cirugía requirieron una ventriculotomía amplia, lo ideal es dejarlos relajados y sedados por 24 horas para bajar la demanda metabólica y dejar que el ventrículo supere. Lo mismo que en la CIA, el manejo de los líquidos post-bomba, ¿sí? Tratando de hacer balance negativo en las primeras horas con diuréticos, siempre y cuando mantengamos una precarga adecuada, ¿sí? Más que nada si se realizó ventriculotomía. Bueno, el apoyo inotrópico va a depender también del estado clínico postquirúrgico del paciente, pero generalmente se dejan inodilatadores como la milrinona y adrenalina o dopamina dosis inotrópicas. Y después, bueno, el manejo respiratorio también va a depender de la condición en que salga el paciente de quirófano. Generalmente si salen intubados y están estables, por 12 a 24 horas uno puede iniciar el destete en ese tiempo. 2 cositas del cerclaje de la arteria pulmonar, un poco lo que había hablado Ramiro, y para cerrar esto, es una cirugía paliativa que se realiza en una estrategia de 2 pasos.
también lo vamos a ver ahora en canal cuando hable un poco de canal. Se deja para los recién nacidos críticamente enfermos o con CIBs múltiples que no tienen posibilidad de hacer cirugía correctora, los que tienen anomalías asociadas. Y los pacientes muy pequeños que sufren de hiperflujo, se les puede hacer el cerclaje de la arteria pulmonar. Acuérdense que es sin circulación extracorpórea y la saturación esperada en el postquirúrgico y después, mientras mantengan el cerclaje, es de 85 más menos 5. ¿Sí? Y esto es importante porque las crisis de hipertensión pulmonar en un cerclaje de la arteria pulmonar son muy difíciles de revertir y tienen alta mortalidad. Los problemas especiales postquirúrgicos más que nada es los pacientes que no logran mejorar en el postquirúrgico, que se mantienen taquicárdicos en bajo gasto. Uno tiene que descartar que no les haya quedado una CIB residual, ¿sí? O que estén haciendo crisis de hipertensión pulmonar, o arritmias que nos saquen la sincronía AB y perdamos ese 25% del llenado auricular que nos da la pata auricular. No me quiero extender mucho con esto. Y pasar, bueno, a canal. Conceptos que nos había hablado Andrea y Carlos, esto ya lo vimos, esto lo mostró mismo Carlos, más que nada el canal AB completo, que tiene CIA Ostium Primum y CIB tipo canal o del tracto de entrada con una sola válvula, y el canal parcial, que es una CIA Ostium Primum con 2 válvulas y cleft mitral. Y en el medio, bueno, el transicional que tiene la CIB cerrada, parcialmente cerrada por cuerdas con 2 válvulas. Bueno, esto es, nosotros en fetal, el corazón tiene el canal que se va cerrando cuando se fusionan los cojinetes endocárdicos. En el canal AB completo, esto persiste, hay una unión parcial con la persistencia de la hendidura mitral. En el canal AB, como nos decía Andrea, el recién nacido sintomático, el recién nacido que no tiene síntomas, uno lo va a tratar de esperar y hacer la cirugía correctora a los 3 meses de edad en una situación ideal, ¿sí? Si el paciente está muy sintomático con insuficiencia cardíaca, manejo médico, furosemida, espironolactona. Si mejora, se lo puede llevar en buena condición a los 3 meses y hacer la cirugía correctora en la mejor condición. Si no mejora, lo que habíamos hablado, cerclaje de arteria pulmonar, tratamiento paliativo, mejorar la condición, lograr que el chico maneje mejor la insuficiencia cardíaca y llevarlo en mejor condición a la cirugía correctora. Si el diagnóstico de canal se hace más tarde, como lactante, lo ideal es operarlo entre los 3 y los 6 meses y evitar el hiperflujo pulmonar y la hipertensión pulmonar por enfermedad vascular. Bueno, el canal parcial un poco se difiere, ¿sí? Más parecido al tratamiento de una CIA, y el canal AB completo, el momento quirúrgico, el timing, si bien es controvertido, uno trata de hacerlo entre los 3 y los 6 meses de edad en pacientes sintomáticos para evitar que se desarrolle la enfermedad vascular pulmonar. El manejo posoperatorio más específico de canal, los objetivos iniciales, más que nada en las primeras 24 horas, es cuidar las válvulas AB recién reparadas, ¿sí? Más que nada la mitral. El ETA intraoperatorio, pre y posoperatorio es una herramienta muy útil para evaluación previa, para hacer una reconstrucción de cómo es la válvula y darle más información al cirujano, y en el post-cierre
para ver cómo queda el cierre del defecto, ¿sí? Tratar de mantener presiones de llenado auricular bajo y tratar de mantenerlo con menos precarga y con más soporte inotrópico para evitar que se salgan los puntos básicamente de la corrección de la mitral, ¿sí? Obviamente mantener gasto cardíaco adecuado y evitar la sobrecarga de volumen. La gran mayoría de los canales AB completos en el posoperatorio salen con monitoreos continuos no invasivos e invasivos, ¿sí? Vía arterial, PVC, algunos requieren presión en la aurícula izquierda y Swan-Ganz, todos salen con cables de marcapaso por riesgo de arritmias. Acordémonos que la mayoría de los canales AB son sindrómicos, tienen problemas extracardíacos, son pulmones, tienen pulmones que no son sanos, ¿sí? Entonces vamos a estar sujetos un poco a lo que pase también fuera de la reparación quirúrgica. Los problemas cardíacos, obviamente la hipertensión pulmonar, el bajo gasto cardíaco y evitar la presión aumentada en la aurícula izquierda. Y los trastornos del ritmo, obviamente. ¿Sí? Bueno, básicamente el posoperatorio de canal AB es uno de los posoperatorios más difíciles con respecto al manejo de la hipertensión pulmonar, porque tienen alta incidencia. Cuanto más grande es el paciente y más tiempo expuesto estuvo al flujo, más riesgo de hacer crisis de hipertensión pulmonar postquirúrgicas, y siempre descartar las causas anatómicas postquirúrgicas, que decíamos la IM severa, que es la causa, como decía Carlos, más frecuente de reoperación. La estenosis mitral es un poco menos frecuente, CIB residual, y en los síndromes de Down tienen más incidencia de hacer hipertensión pulmonar en el posoperatorio. Como otras complicaciones, el bajo gasto cardíaco, más que nada posbomba. Si el gasto cardíaco no mejora, evaluar siempre el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Acuérdense que en el tracto de salida del ventrículo izquierdo en los canales AB no es normal, sino que está prolongado, y el famoso cuello de cisne que se produce en los canales AB completos puede llevar a obstrucciones del tracto de salida y generar bajo gasto cardíaco posoperatorio. Bueno, esto un poco ya lo habíamos hablado. El canal AB completo, operado de manera temprana, tiene una mortalidad del 3%, y una tasa de reoperación del 10%, del 10 al 15%, que la causa más frecuente es la IM severa a largo plazo. Generalmente salen sedados y relajados las primeras 24 horas por riesgo de crisis de hipertensión pulmonar, y si pasan las 24 horas con buena estabilidad hemodinámica y no hay complicaciones, se puede empezar a descender. El manejo de líquidos es el que veníamos hablando, evitar la administración indiscriminada de líquidos, hay que cuidar la válvula recién reconstruida, y un poco el manejo de restricción de volumen las primeras 24 horas. Se puede utilizar para eso el goteo continuo de furosemida, y bueno, esto, repetir el concepto de que la resucitación agresiva con líquidos en el posoperatorio del canal es peligroso para la válvula mitral, ¿sí? Inotrópicos, decíamos que vamos a requerir más apoyo inotrópico, por esto de que lo vamos a mantener más desprecargado al paciente. Control de la poscarga, generalmente para eso usamos adrenalina dosis bajas, milrinona, y en el caso de muy función podemos utilizar el levosimendan. El manejo respiratorio, como les decía al principio, como van a estar
sedados y relajados 24 horas vamos a requerir ARM, y si la estabilidad hemodinámica respiratoria lo permite, iniciaremos el weaning posterior a eso. Bueno, y para terminar un poco las conclusiones de las cardiopatías congénitas acianóticas, acordarse que son las más frecuentes, que sufren de hiperflujo pulmonar y de insuficiencia cardíaca, que la gran mayoría requieren manejo médico inicial y se operan de manera programada. Y en el manejo posoperatorio, acuérdense de la planificación es fundamental. Cuanto mejor planificación y menos improvisación, mejores resultados vamos a tener. Y obviamente centrarse siempre en el examen físico completo, jerarquizado y sistematizado. Bueno, eso es todo. Buenísimo, Fran, muchas gracias. Quería recalcar lo importante que dijiste, que la recuperación del paciente empieza en quirófano, desde el anestesiólogo, el técnico de anestesia y los instrumentadores que se anticipan al cirujano y a la cirugía que empieza a recuperarse el paciente. Muy buena la charla, súper completa. No sé si hay alguna duda. Con respecto a los cuidados de enfermería, Fran lo iba diciendo en cada una de las patologías. Importante el control horario de la diuresis, que es uno de los primeros signos de bajo gasto cardíaco. No sé si Fran, si quieres agregar algo más de enfermería. Bueno, con la enfermería es en el trabajo, en el posoperatorio, el enfermero es fundamental, es el centro de la recuperación, es el que está encima del paciente todo el tiempo, y bueno, y estar atentos más que nada a la clínica del paciente y todo lo que aporte el enfermero en su visión al equipo médico es importante. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a todos y el lunes tenemos seminarios de coartación de aorta, interrupción de arco aórtico, estenosis valvular aórtico pulmonar. No sé, Lucas, si querés decir algo. No, simplemente con jerarquizar el trabajo del enfermero me parece que es muy importante, no es un detalle menor. De todo lo que habló Fran, realmente en la experiencia de lo que uno puede ver es que los pacientes cardiológicos implican un montón de monitoreos, que bueno, no vale la pena volver a repetir todo lo que se dijo, pero sí el enfermero tiene el rol fundamental de poder auditar al médico. Muchas veces los médicos hacemos una indicación y tal vez erróneamente, y el enfermero cumple taxativamente, sin supervisar si la dosis que indicamos es adecuada o no, y la pasa, nuestros pacientes son muy lábiles y corren un riesgo. Entonces es importante que enfermería no solamente cumpla con la indicación médica, que es correcto, pero sí que pueda hacer la conversión y entender cuál es la dosis habitual de un paciente de cada medicación o de cada plan. Simplemente eso, porque realmente cuando el paciente se descompensa por alguna razón, empezamos a hacer una maniobra atrás de otra para recuperarlo, y muchas veces simultáneamente, y sería bueno poder hacerlo de manera secuencial para tener ideas si cada cosa que vamos haciendo le está ayudando al paciente o no, confirmando una hipótesis, digamos, de trabajo. Y en eso que el enfermero tenga la capacidad de chequear de lo que nosotros estamos indicando es lo correcto, realmente para nosotros es un reaseguro importante. Clarísimo, Lucas. Carlos, Andrea, ¿les gustaría agregar algo? Si no, no. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí, como señalaron todos, el trabajo del enfermero y todo el trabajo del equipo de estar comunicados, el equipo de quirófano, los técnicos de anestesia y técnica de anestesia, instrumentadora, la perfusionista, la que maneja el hábito de conocer en detalle el paciente luego que se ha realizado el diagnóstico y va a ir a un procedimiento hemodinámico y quirúrgico, y la comunicación con la anestesióloga o el anestesiólogo. El resultado es el trabajo en equipo desde que comienza a ver el pediatra, la neonatóloga, Se te
Canceló el audio sobre el final, Carlos, pero se entendió perfecto. No sé, Andrea, si querés agregar algo. No, totalmente de acuerdo. Es Bueno. fundamental sumar los esfuerzos, la verdad que está buenísimo. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Gracias a todos, chicos. Chau, chau.